Entonces, hoy día vamos a comenzar la materia de microbiología y parasitología. ¿Ya? La materia, podemos decir que es interesante, no es muy difícil. Tal vez lo difícil es memorizarse los nombrecitos de las materias, los parásitos que vamos a ver. Es lo más complicado, pero si ustedes se preparan con tiempo, no va a ser mucho problema. ¿Ya? Simplemente presten la atención bastante a la materia y lo que voy explicando. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar la materia de microbiología. ¿Ya? Bien, entonces la materia de microbiología, podemos decir de microbiología, perdón, es la ciencia que estudia a los seres vivos, pero que son microscópicos. Los seres vivos que la única forma de poder observarlos es a través de un microscopio. ¿Ya? Es la única forma de observarlos a través de un microscopio. ¿Ya? Son seres vivos muy pequeñitos. Ya ahorita vamos a ver cuáles son esos seres vivos, pero son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Entonces necesitamos el microscopio. La microbiología no es, por si acaso, rama de la biología. La microbiología nace casi junto con la misma biología, con los naturalistas, cuando empiezan a interesarse por el mundo microscopio, ¿no? Cuando inventan el primer microscopio con Leeuwenhoek y Leeuwenmark, ¿no? Son los primeros que empiezan a estudiar el mundo microscópico, ¿ya? Bien, entonces, eso sería microbiología. Ya son los seres vivos que solamente podemos ver con un microscopio. ¿Ya? Ahora, antes de hablar de cuáles son estos seres vivos, necesitamos ver cómo se hace la división en la naturaleza de los seres vivos según el tipo celular. Porque, como estamos hablando de seres vivos, es importante definir qué es un ser vivo. ¿Ya? Si se acuerdan de eso, cuando viene al colegio, para eso es la teoría celular. La teoría celular dice que todo ser vivo está formado por células, aunque sea una. Ya una bacteria, por ejemplo, está formada por una sola célula, por lo tanto es un ser vivo. ¿Ya? Ahora, los seres vivos, por lo tanto, se van a clasificar dependiendo del tipo de célula que lo componen. Y los clasificamos en dos grupos, los procariotes y los eucariotes. ¿Ya? Los procariotes son los más pequeños y su característica principal es que no poseen membrana nuclear. Le digo, es la principal porque tampoco es la única diferencia. Hay otras diferencias más, pero esa es la principal diferencia. ¿Ya? Y los eucariotes, que son los que poseen membrana nuclear. O sea, unos son sin membrana nuclear y otros son con membrana nuclear. ¿Ya? Esa sería la diferencia principal. Y da incluso su nombre. Ya la palabra carios significa núcleo. Pro, antes o previo, ¿no? Y eu significa nuevo o el normal. Entonces, la palabra procariote podemos decir que es el núcleo anterior o antes que el núcleo. Y eucariote ya podemos decir que es el núcleo normal o el nuevo núcleo. Ya, eso es porque cuando se hizo la clasificación, lo que se hacía era observar la forma del núcleo. ¿Ya? No sé si alguna vez ustedes han fritado huevo. Yo creo que todos han fritado una vez huevo. ¿No? Han de ver, cuando uno frita el huevo, hay dos formas que nos puede salir la yema. Bien redondita y perfecta o deshecha. ¿No? ¿Qué diferencia hay? Mire, la yema, cuando sale bien redondita, se debe a que la membrana que envolvía la yema no se ha roto y por lo tanto la yema no se esparce.
Por lo tanto, si yo cuido no romper la membrana, todas las yemas van a ser redonditas, ¿no? En cambio, si rompo la membrana, la yema me va a salir de cualquier forma, porque al no tener una membrana que la contiene, la forma puede ser cualquiera. Y es lo mismo cuando hablamos acá de estos detalles. ¿Ya? Si yo hablo de una célula eucariota, vamos a poner que esta es la célula, su núcleo, al tener membrana, por lo tanto, va a tener forma, porque la membrana evita que ese núcleo, que es líquido, se esparza. Entonces, cuando uno ve el microscopio, cuando yo veo una célula y veo que su núcleo está redondito, formadito, es porque tiene membrana. Y ese sería entonces un eucariote. En cambio, si al microscopio veo una célula y veo que su núcleo no tiene forma, ¿ya? Pongámosle que tiene una forma irregular, ¿ya? Entonces, porque no tiene membrana nuclear. Si ustedes ven las células de su cuerpo, todas la van a ver como el primer dibujo. En cambio, si vemos varias bacterias, aun cuando sean de la misma familia, sean hermanas y todo lo que ustedes quieran, sus núcleos siempre van a ser diferentes. Y eso es porque no tienen membrana nuclear. Tienen núcleo, pero sin membrana. Y los hace diferentes. Ya, esos serían entonces los procariotes. Entonces, los que no tienen membrana y su núcleo, por lo tanto, no tiene forma, le llamamos procariotes. Y los que tienen membrana y por lo tanto vienen con formita, se llaman los eucariotes. Dentro de los procariotes solamente están las bacterias y las arqueobacterias, que son diferentes grupos, ¿ya? Pero nos interesa más que todo las bacterias. En cambio, los eucariotes tenemos muchos más. Ahí estamos nosotros, las plantas, las algas, y a nivel microscópico estarían los protozoarios, los hongos y algunos insectos que, si bien son estudiados también por la biología, porque se ven a simple vista, a veces tienen componentes microscópicos que tienen que ser estudiados por la microbiología. ¿Ya? Bien. Por si acaso, ahí yo le he puesto una estrellita. Como pueden ver, eso es para señalar los que son eucariotes de la lista que van a ver. Entonces, todos los que tengan estrellita son eucariotes. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los seres vivos que vamos a ver a nivel microscópico? Son todos esos que ven ahorita en la pizarra. ¿Ya? Bien, entonces tendríamos a las bacterias, a las algas, a los virus, los hongos, los insectos y los protozoarios. De estos, los que atacan al ser humano, entonces los que son patógenos para el ser humano y nos pueden causar la muerte, serían... Ya está. Las bacterias, los virus, algunos hongos, algunos protozoarios. Bueno, los insectos no nos matan, pero sí pueden enfermarnos algunos. Bien. Entonces, de este grupo, ya, el único que no nos ataca serían las algas, ya que hay microscópicos, pero no nos hacen nada, a menos al ser humano. Ahora, las bacterias, si bien son millones de diferentes tipos de bacterias, muchas cuales todavía no conocemos, ya la mayor parte de ellas tampoco nos atacan. Son las cuantitas las bacterias que atacan al ser humano. En cuanto a los hongos, también son contaditos los hongos que nos pueden atacar, ¿ya? En cuanto a los insectos, generalmente no viven dentro de nosotros la mayoría, pero sí pueden algunos atacarnos, como los mosquitos, por ejemplo, para chuparnos sangre, las vinchucas, las garrapatas, las pulgas, ¿no? Y aquí tal vez los que más nos atacan son las lombrices, los gusanos, que vamos a ver también que son los que entran a nuestro interior. Los podemos ver con los ojos, algunos, porque algunos de estos son microscópicos. Hay gusanos microscópicos que no vemos, que nos atacan, ¿ya?
Y los protozoarios también son contaditos, los protozoarios que nos atacan. Ya son también seres abundantes en la naturaleza, que encontramos en gran cantidad en el agua y en el suelo, pero son contados. Ya, es más, no deben pasar de 20 los que nos atacan. Ya, nunca los he contado, pero no pasan de ese número. Ya, los protozoarios. El más famoso, tal vez, ese grupo sería las famosas amebas. ¿Ya? Bien, como ven, les he mencionado a todos, menos uno. No se han dado cuenta, pero no hablé de los virus. ¿Qué pasa con los virus? ¿Ya? Los virus en sí no son considerados seres vivos. ¿Ya? No los consideramos seres vivos. Por lo tanto, no los puedo colocar en teoría en microbiología. Sin embargo, la ciencia que estudia los virus es la microbiología, ya, porque no entraría en otro campo. Para estudiar a los virus necesito forzosamente estudio microscópico, pero no son seres vivos. Ahora, ¿por qué los virus no son considerados seres vivos? Justamente por lo que les mencionaba hace rato, ¿ya? Sucede que los virus son solamente partículas, ¿ya? Son partículas de ADN o de ARN, ¿ya? Estas partículas entonces de ADN o ARN ya no tienen estructura celular. ¿De acuérdense lo que les decía hace ratito? Que para poder ser considerado un ser vivo debe tener por lo menos una célula, ¿ya? Y un virus no tiene ni una célula, ni siquiera una parte de una célula, es simplemente una partícula, ¿ya? El problema en los virus es que esa partícula, que es el ADN o el ARN, contiene información genética. Y cuando esa información entra en una célula, puede hacer que la célula haga cosas que normalmente no debería hacer. En otras palabras, los virus invaden a las células y toman el control de la célula, ¿ya? Pero son partículas, no son considerados seres vivos, ¿ya? Y aquí una pregunta interesante y que tiene que ver con lo que están viendo ahorita en el famoso COVID, ¿ya? Y la histeria de toda la gente, ¿ya? Bien, si un virus no es un ser vivo, ¿lo podemos matar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién se anima a opinar? ¿Puedo matar lo que no tiene vida? A ver, uno solo. ¿Y es esto? ¿Están viendo novela? Ah, ya, ahora sí. Ah, pero no se vale repetir. Ya, sí. No, ya, los que han dicho no, perfecto. Bien, quizás no, tal vez. Ahora sí que no están viendo novela. Bueno, está bien para reír un poquito. No se los puede, ya, matar. Ya, eso es clave para entender el comportamiento de un virus. No podemos matar lo que no tiene vida, ¿ya? Es clave entenderlo. Por ejemplo, si tenemos una infección como una bacteria, podemos matarla porque la bacteria tiene vida. Entonces lo que vamos a hacer es darle un antibiótico, lo matamos a la bacteria y se acabó la enfermedad. En cambio, con un virus no lo podemos matar. No hay forma de matar un virus porque no tiene vida, ¿ya? Así que, en cuanto a tratamientos para las enfermedades virales, no existen. Para ninguna, ¿ya? Ninguna enfermedad viral hasta el momento tiene cura. ¿Ya? Ninguna. Pero, por suerte, o vamos a decir, por sabiduría de la naturaleza o de Dios, como ustedes piensen,
Nuestro cuerpo tiene una capacidad inmune para capturar a los virus y eliminarlos. ¿Ya? O sea, si bien no los podemos matar, el cuerpo humano tiene mecanismos para capturar los virus y como son moléculas, puede procesarlas metabólicamente, o sea, como si fuese otra molécula, y desarmarlas. Por lo tanto, así los puede eliminar. Eso puede hacer nuestro sistema inmune, pero solamente el sistema inmune. No se ha conseguido producir un medicamento que pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que un virus es ADN o ARN. Nuestras células en su núcleo tienen ADN o ARN. Si yo pudiese conseguir una molécula que pudiese actuar sobre el ADN o el ARN, no solamente dañaría el virus, sino también nos dañaría a nosotros. Por eso es imposible tratar las enfermedades virales. Las enfermedades virales, la mayoría, por suerte, nuestro sistema inmune nos defiende muy bien y nos curamos solos. Algunas sí son mortales, que vamos a hablar después de eso. Bactericida virostático, sí, solamente se puede usar con bacterias, no con virus, ¿ya? Por eso es bactericida. Los bactericidas, los bacteriostáticos son antibióticos. Son los que o matan a la bacteria o frenan su crecimiento, ¿ya? Pero no actúan sobre un virus, ¿ya? Entonces, los antivirales, que son las drogas que usamos en las enfermedades virales, no están diseñadas para destruir el virus, no pueden hacerlo. Lo que hacen es bloquear alguna molécula o alguna vía metabólica, ¿ya? Sobre la cual el virus usa para reproducirse a sí mismo, ¿ya? Entonces, un virus, como tiene información genética, cuando entra en nuestra célula, va a usar vías metabólicas para poder fabricar sus partículas. Si bloqueamos alguna de estas vías, entonces el virus va a dejar de reproducirse y nuestro sistema inmune se va a encargar de destruirlo, ¿ya? Entonces, cualquier droga antiviral que ustedes escuchen hablar no destruye el virus, ¿ya? Le frena, ¿ya? Y el que realmente destruye el virus es su sistema inmune. Bueno, eso para aclarar un poquito algunas dudas y para que entiendan el por qué una persona científica va a estar en desacuerdo en muchas cosas que han estado pasando en estos días con el COVID, ¿ya? Han ido a escuchar hablar, por ejemplo, sobre el uso de drogas de diferentes tipos, que en la desesperación de la gente han empezado a usarlas sin esperar un resultado. Y para generar controversia, les voy a poner una pregunta ahí en el tablón, bueno, en tareas, para que ustedes me respondan. Ya va a ser voluntario y no va a ser sobre nota, pero espero que para mañana me responda lo que pueden ser preguntas. Ya, sobre qué piensan sobre los tratamientos que hay ahorita, con lo que es la ivermectina, acitromicina y otras, en cuanto al COVID. Ya, la voy a dejar abierta esa pregunta para que ustedes me dicen. Bueno, y ahora el dióxido de cloro. Perfecto. Eso más también lo vamos a poner en la pregunta. ¿Ya? ¿Qué piensan sobre los tratamientos contra el COVID? Ahorita lo estoy escribiendo para no olvidarlo. ¿Ya? Bueno, eso para que discutamos. Y mañana, a la entrada, volvemos a hablar de ese tema, ¿ya? Sobre los virus. Bien. Entonces, todo eso sería el campo de estudio de la microbiología, ¿ya? Bueno, lo siguiente que necesitamos ver, que vamos a empezar a ver, es el proceso infeccioso. Necesitamos entender cómo es su cuerpo. Antes de eso, que me estoy olvidando, perdón. Lo que pasa es que la microbiología es una ciencia muy amplia, abarca muchos aspectos. Si bien aquí nosotros vamos a ver lo que nos interesa en salud, que son las infecciones producidas por microorganismos, ¿ya? Pero abarca muchas cosas. Por ejemplo, hay lo que es la microbiología industrial,
la microbiología de alimentos, microbiología de aguas, etcétera. Hay muy grande. Por ejemplo, en microbiología industrial podemos hablar de cómo se hace el yogur. ¿Ya? El yogur, por si acaso, es hecho por una bacteria. Una bacteria convierte la leche en yogur. La producción de vinagre. Para el vinagre también hay una bacteria que convierte el alcohol en ácido acético, que es el vinagre. ¿Ya? Se usa actualmente en muchos campos a los microorganismos, incluso en tecnología genética. Por ejemplo, para fabricar la insulina, y creo que ustedes ya han llevado farmacología, les expliqué que se modifica genéticamente una bacteria llamada Escherichia coli, a la cual le ponemos el gen del ser humano que codifica la insulina, y esta bacteria fabrica para nosotros esa insulina. Entonces, el campo de la microbiología es grandísimo, ¿ya? Pero lo que vamos a ver aquí, en la materia, es lo que le llamamos microbiología clínica, ¿ya? La microbiología clínica se dedica solamente a estudiar a los microorganismos que afectan al ser humano, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es eso. Ahora, para entender cómo los microorganismos nos atacan y cómo nuestro cuerpo se defiende y cómo aparecen los síntomas de las infecciones, vamos a ver lo que es el proceso infeccioso. Vamos a ver aquí el proceso infeccioso general, ya para todos los microorganismos. Cada uno tiene algunas variantes, ya, pero no vamos a pronunciar tanto en eso. Ya vamos a ver en forma general qué pasa en el cuerpo cuando ingresa un agente infeccioso, ¿ya? Entonces, el proceso infeccioso, podemos decir, son las etapas que un agente infeccioso sigue dentro de nuestro cuerpo. Y tiene las siguientes etapas. Yo les he puesto aquí numeritos para que les sigan el orden cuando vean la pizarra, que creo que ya la acabo de compartir hace ratito ahí al Classroom, ¿ya? Ahí están todas las pizarras, ¿ya? Entonces, el primero sería vía de transmisión. ¿Qué es la vía de transmisión? Es cómo llega el agente infeccioso a nuestro cuerpo. ¿Cómo llega a nuestro cuerpo? ¿Ya? ¿Qué vía usó para llegar al cuerpo? ¿Ya? Algunos agentes infecciosos, y esto tienen también que entenderlo muy bien, no se contagian. Ellos ya viven con nosotros. ¿Ya? Lo primero que tienen que entender es que todos ustedes son un mundo, como si fuesen un planeta. Cada uno de ustedes tiene algo que nosotros le llamamos microbiota. ¿Ya? La microbiota, o que también van a escuchar que le llamamos la flora bacteriana o microscópica del cuerpo, se refiere a los seres vivos que viven en cada uno de nosotros. ¿Ya? Ustedes tienen miles de diferentes tipos de seres vivos viviendo en su piel, en su intestino, en su vía urinaria, en su boca, a nivel microscópico. Son seres vivos que viven con nosotros desde que nacemos y no los podemos exterminar, ya porque uno, para exterminarlos me tendría que matar yo mismo, ¿ya? Y segundo, nos sirven, así que si yo los extermino tendría problemas, ¿ya? Estos seres vivos ya viven con nosotros en la piel, en nuestra boca. Mientras estén en el lugar que corresponde, no trae ningún problema. Por ejemplo, la Escherichia coli es normal encontrarla en el intestino. Ahí nos ayuda, incluso nos da vitamina K, nos ayuda a procesar los alimentos mientras está en el intestino. Pero si por un motivo llega a la vía urinaria, que también lo vamos a ver más adelante cómo puede ser, entonces nos da una infección urinaria, ¿ya? Entonces, no todas las bacterias, virus o parásitos se contagian. Algunos ya viven con nosotros, ¿ya? Y alguna circunstancia hace que ellos nos ataquen. Ya también vamos a ir viendo qué pasa con ellos. Ya, eso les repito porque muchas veces cuando un paciente adquiere una infección, lo primero que pregunta es de dónde se contagió y dónde vino. Y pues lo interesante es que muchas veces, y la mayoría en realidad, no es contagio. Ya vive con nosotros y algo hizo que nos ataque, ¿ya? Entonces, muchos de los seres vivos viven con nosotros. Otros sí son contagio y estos llegarán por las vías correspondientes, ¿no? Unos vienen
por vía aérea, significa al respirar. Puede ser en gotitas, ¿no? Al toser en el aire en forma de aerosoles, que los respiremos. Helicobacter pylori, ese no es normal, ese sí es por contagio, ya, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es por contagio, no es parte normal de la flora vitoriana, y ese se contagia justamente por vía oral, ya, que la vía oral es cuando lo introducimos a través de la boca, que puede ser a través de alimentos contaminados o agua contaminada. Ahora, ¿cómo se contamina esa agua y esos alimentos? Es otra cosa. Puede, por ejemplo, un alimento contaminarse en la fuente. Podemos decir, vamos a leer un tomate que se contaminó en el lugar donde se estaba cultivando, en el proceso de transporte, en los comercios, o puede que haya llegado bien hasta su casa y ustedes lo contaminaron con su mano, ¿ya? La cosa es que el alimento se puede contaminar en cualquier punto, desde la fuente hasta nosotros mismos, y lo mismo pasa con el agua, ¿ya? La vía oral, entonces, como decía, era cuando ingresa por la boca, puede ser en algún alimento o agua que puede haberse contaminado en cualquier punto del proceso, desde la obtención hasta que llega a nuestra boca. Y eso incluye sus propias manos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. La vía sexual, bueno, es a través de las relaciones sexuales. No hay más complejidad que en eso. La vía transdérmica, son muy pocos que hacen este proceso. La vía transdérmica es cuando un agente entra en contacto con la piel y la atraviesa de forma agresiva. Eso significa que cava, si ustedes quieran, un hueco a través de la piel. Son muy raros que hacen eso porque normalmente la piel actúa como una perfecta barrera para la mayoría, ¿ya? El contacto directo es una forma de transmisión en la cual va a pasar por contacto de objetos o personas, ya no por los alimentos ni por el aire, sino al tocar. Ya puede que entre por la boca, por la nariz, el ojo, pero tiene que ver con que nuestra mano toque algo. Ya pongámosle que toque la baranda de la escalera y nos contagiamos, y de ahí nosotros ya lo movemos a alguna parte para que ingrese. Y por inoculación es cuando es a través de un objeto, ¿no?, que perfora la piel, un cuchillo, una madera, una astilla, etcétera, ¿no? La cosa es a un objeto que se introduce en el cuerpo. Bien, esa sería la forma como los agentes infecciosos pueden llegar a nosotros. Pero no se olviden que la mayoría no llega porque ya vive con nosotros, ¿ya? En el momento de nacer, ni bien salimos, inmediatamente las bacterias empiezan a colonizar nuestro cuerpo, ¿ya? Y empiezan a vivir en diferentes partes del cuerpo. Bien, el segundo paso sería la puerta de entrada. ¿Qué es la puerta de entrada? La puerta de entrada es cuando el agente infeccioso consigue ingresar al cuerpo, pero para poder hacerlo tiene que haber pérdida de continuidad de la piel, ¿ya?, o las mucosas, ¿ya? ¿A qué se refiere? Sucede que la piel es una barrera contra la mayoría de los microorganismos. Puede que una bacteria llegue a nuestra piel o incluso entre a nuestra boca o hasta nuestro intestino, pero mientras nuestra piel esté intacta y esa mucosa, que por si acaso la mucosa se le llama a lo que es como la piel, pero por dentro, ¿no? O sea, ustedes ven, por ejemplo, su labio, ven que hay una rayita, ¿no?, que separa el color del labio. Esa rayita separa la piel de la mucosa. Su labio, esa parte coloradita que tenemos en el labio, es mucosa, no es piel. Lo que se cubre dentro de su boca, dentro de la nariz, en sus ojos, dentro del intestino, dentro de la vía respiratoria, dentro de lo que es la vagina, en el pene,
¿ya? Eso se llama mucosa, no es igual que la piel, ¿ya? Sin embargo, también hacen la misma función. Entonces, mientras estos estén intactos, un agente infeccioso no puede atacarnos. Para atacarnos, tiene que conseguir atravesar estas barreras, ¿ya? Y para eso tiene que haber lo que dice ahí en la pizarra, en el concepto. Tiene que haber una pérdida de continuidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que se rompa, ¿ya? Entonces tiene que haber una pérdida de continuidad de la piel o las mucosas, ¿ya? En otras palabras, una herida, ¿ya? Pero no siempre, como ustedes conocen como herida, algo que ustedes ven, sino incluso a nivel microscópico, ¿ya? Y esto es clave para entender por qué a veces nos enfermamos, ¿ya? Porque cuando las personas preguntan por qué se enfermaron, generalmente están buscando un culpable y a quien decir que le contagió. Y están viendo que la mayoría no se contagia. ¿Ya? Por ejemplo, las famosas amigdalitis, que solemos tener bastante cuando somos chicos, ¿no? Cuando somos niños, tenemos gran cantidad de amigdalitis, ¿ya? Ahora, lo interesante es que las amigdalitis, ¿ya? Son producidas, no todas, ¿no? Porque algunas pueden ser virus, ¿ya? Son producidas por una bacteria que vive justamente encima de la misma amígdala, que es el estreptococo. Ya lo vamos a ver más adelante. El estreptococo es una bacteria que vive con nosotros, vive en la piel, ya en las mucosas, en la boca, en los ojos, en la región genital y en la garganta y obviamente en la amígdala. O sea, la bacteria vive ahí, pero no nos ataca porque la mucosa es una barrera que no deja que esta bacteria entre. Mientras esté ahí en la superficie, no hay ningún problema. Es más, ayuda a defendernos incluso de otras patógenas. Sin embargo, si le damos una puerta de entrada, entonces la bacteria entra al tejido y nos puede enfermar. Ahora, en la garganta, ¿qué puede hacer que haya una pérdida de continuidad? O sea, ¿qué puede hacer que haya una herida dentro de su boca o de su amígdala a nivel microscópico? El aire. Sucede lo siguiente. Sucede que las mucosas deben mantener cierto grado de humedad, porque las mucosas no tienen una capa de queratina que tiene la piel, y además la piel tiene una capa de cera. Estas dos moléculas evitan que perdamos agua. En cambio, las mucosas no tienen estas capas, y por lo tanto las mucosas fácilmente pierden agua, y si se secan, se van a quebrar. ¿Ya? Al secarse, se rajan. Eso les ha pasado a todos ustedes cuando hace frío, ¿no? ¿No se han notado? A veces, cuando está muy frío, se les parten los labios. ¿Eso por qué ocurre? Es porque el aire está muy seco. Cuando hace frío, el aire se seca y sus mucosas entonces van a empezar a secar y por eso sus labios se parten. Si ustedes lo mantienen hidratados, ya sea tomando agüita rato a rato, poniéndole las cremitas que le ponen, entonces no se va a partir porque mantiene humedad, ¿ya? Ahora, nosotros cuando respiramos por la nariz. Cuando respiramos por la nariz, dentro de la nariz, lo que son las fosas nasales, hay un mecanismo para hacer que el aire se humedezca. Ya cuando respiramos ahí adentro, tenemos tres estructuras llamadas cornetes que hacen que el aire ahí adentro gire, ¿ya? Y tenemos espacios huecos dentro de los huesos, en el frontal, aquí, en los maxilares. Eso lo van a ver cuando veamos anatomía. En estos espacios, el aire se humedece y se entibia. De tal manera, cuando nosotros respiramos por la nariz, ese aire seco que está entrando se va a mezclar con ese aire que está en estos espacios que están ya húmedos y tibios, y entonces ese aire se humedece. De tal manera que cuando ya pasa a la garganta, a la faringe, y luego a la laringe y los pulmones, ya pasa humedecido y no hay ningún problema. El problema es cuando respiramos con la boca. Si ustedes respiran con la boca, no hay ese mecanismo
que humedece el aire y lo entibia. Entonces, si ustedes respiran con la boca, se están metiendo aire seco, directo al aparato respiratorio. Y la garganta recibe de frente ese aire seco. Entonces, si ustedes están respirando con la boca, empiezan a secar la faringe y empiezan a secar las amígdalas. Y eso hace que se seque, se raje a nivel microscópico, y la bacteria aprovecha y les ataca. A todos ustedes les ha debido pasar alguna vez que alguna mañana se levantaron y les dolía la garganta, ¿no ven? A todos les ha pasado eso. Se levantaron con dolor de garganta. En algunos casos se complicó y les empezó a dar fiebre y todo demás. Pero en otros casos, para la tardecita ya pasó, ¿no ven? ¿Por qué se dio? A ver, en base a lo que les expliqué, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué fue? ¿Ya? Porque durmieron con la boca abierta. Eso pasa cuando uno duerme con la boca abierta. Cuando nosotros dormimos, respiramos con la nariz, no pasa nada. Que eso pasa la mayoría de las veces, pero a veces se nos abre la boca, eso saben muy bien. Y entonces, ya, eso hace que respiremos en la noche. Y cuanto más tiempo, obviamente, más se va a secar. Porque también si es un ratito, no va a pasar tampoco eso, ¿no? Tienes que haber estado un buen rato respirando con la boca abierta para que se seque y entonces pasó lo que les he dicho. Si la bacteria consiguió pasar los siguientes pasos que vamos a ver ahorita, se produce la infección. Y si no, ahí se queda todo. Por eso a veces dura unas cuantas horitas y pasa, o a veces se convierte en un proceso infeccioso, ¿no? Ahora, eso nos pasa a los adultos de vez en cuando. ¿Pero por qué es más frecuente en los niños pequeños? Bueno, uno, porque todavía su sistema inmune no está preparado, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Pero el otro motivo tiene que ver con la respiración. Sucede que respirar también es un proceso de aprendizaje. Sucede que cuando estamos dentro del útero nos respiramos y cuando nacemos tenemos que aprender a respirar. ¿Ya? Ese proceso de aprendizaje a respirar no es ya. Nos cuesta, tardamos varios días en hacer ese aprendizaje. Por eso los niños, los primeros días, ya les cuesta a veces respirar, se fatigan y todo lo demás. Ahora, durante esos días, lo que puede pasar es que el líquido, lo que pasa es que nosotros dentro del útero estábamos rodeados de un líquido, el líquido amniótico. Cuando nacemos, lo normal es que botemos ese líquido, ¿ya? Y si no, lo aspiramos, ¿no? A ver, cuando tenemos un parto, le aspiramos los líquidos para que salga eso. Pero no siempre sale todo, y a veces se queda ahí una pequeña partecita, que eso se va secando, y lo que hace es que se le tape la naricita del niño, ¿ya? Ahora, ese niño, ¿qué es lo que va a hacer si no puede usar su nariz? No se olviden que está aprendiendo. Entonces, va a aprender a respirar con la boca. Por ese motivo, por si acaso, muchos niños lloran mucho las primeras noches, ¿ya? Y se resuelve facilito, ¿ya? Se coloca una gotita de la leche de la madre en cada agujerito de la nariz. Eso le ablanda ese líquido que va a ir botándolo de a poquito el niño y lo va a ir tragando. Y además le da anticuerpos que lo defienden, ¿ya? También le damos solución fisiológica en gotitas, que eso también haría lo mismo. Pero yo siempre les recomiendo mejor la leche de la madre. Pero cualquiera de los dos sirve. Eso ablanda eso y entonces el niño empieza a aspirar con la nariz y así aprende a aspirar con la nariz. Pero si no hacemos eso, ese niño aprende a aspirar con la boca. Ya, si ese niño aprende a aspirar con la boca, todo el tiempo va a estar con amigdalitis. Ahora, ya saben por qué. Porque eso es muy frecuente. Las madres me traen y me dicen, ¿por qué mi hijo tiene tanta amigdalitis? Lo primero es porque respira con la boca. Para saber eso y para tratarlo, es lo que yo siempre digo, trabajo de padres. No todos son medicamentos. ¿Ya? Últimamente somos muy comodones y a todos le queremos dar medicamento. Para eso simplemente el padre tiene, o la madre, obviamente, entre los dos, tendrán que turnarse, no sé. Hay que estar despierto varias noches. Vigilar cómo duerme el niño. Si ese niño abre la boca, cerrárselo.
él va a aprender a respirar con la nariz, pero hay que enseñarle a hacer porque él no aprendió al principio. Entonces hay que vigilarlo mientras duerme, abre la boca y cerrárselo. Después de un tiempito él ya aprende a respirar de nuevo con la nariz y van a ver cómo las amigdalitis desaparece. ¿Ya? Bien, ese es lo más común. Pero también pueden haber otras causas también de nacimiento como tumores en las vías respiratorias, pólipos. A veces tienen las adenoides muy grandes, que son como las amígdalas, pero más arriba. Y en ese caso también no puede respirar por la nariz y aprende a respirar con la boca. Ya esos son maneras que los terminamos operando para que no tengan tanta amigdalitis, porque esa es la causa, el hecho que está tapada la nariz y no están pudiendo. También puede ser alergias y otras cositas que no te dejan respirar por la nariz, ¿no? Entonces ya saben, por eso, ¿ya? Ya. A ver. Dice, respiro en un aire frío y molesta porque respiro así. No te entiendo bien la pregunta. A ver, deténmela más, Álvaro. ¿Ya? Bien. Lo de la medicina natural, sí, la leche materna es una buena medicina natural. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería la puerta de entrada. Ya les he explicado un ejemplo con la amígdala. En las enfermedades de transmisión sexual, también, por si acaso, mire, cuando hay relaciones sexuales, la fricción de la mucosa del pene con la mucosa de la vagina genera rajaduras. No siempre, pero suelen haber rajaduras microscópicas. Y estas actuarían como puerta de entrada. Por eso, una persona, póngale que una mujer o un hombre cualquiera tuviese una enfermedad de transmisión sexual, póngale gonorrea, y una persona sana tiene relaciones sexuales con esta persona. ¿Todos se contagiarán? No. Unos sí, otros no. Porque no basta con que la bacteria llegue. Puede que, como tiene gonorrea, al tener contacto sexual, la bacteria pase a la otra persona. Pero mientras no haya puerta de entrada, no enfermaremos. No siempre se va a producir, por lo tanto, no siempre se contagiará. Pero sí puede producirse y entonces sí penetrará. ¿Ya? Entonces, eso explica por qué no siempre nos contagiamos cuando entramos en contacto con personas enfermas. Y no siempre estamos hablando de transmisión sexual, sino de todas las otras vías. ¿Ya? La bacteria puede llegar a nosotros, o el virus, o el parásito, pero no nos enfermará mientras no haya una puerta de entrada. No se olviden. Por eso es muy importante, por ejemplo, los que trabajamos en salud, que cuiden la piel de sus manos, ¿no? Porque por más que usen guantes, en algún momento se puede romper. Si su piel estaba intacta, por más que esté contaminada esa sangre, ustedes no se deberían de enfermar. Y si se enferman es porque de repente había una rajadura, una heridita microscópica que ustedes no la han visto. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Ya? A ver. Bien. En caso de que una persona, a pesar, pues les digo, de que nosotros se la cerremos, estamos hablando de niño, se la cerremos la boquita para que aprenda a respirar de nuevo con la nariz, ¿ya? Y no puede hacerlo, ya se fatiga, le cuesta, no puede aprender, habría que investigar si no hay una obstrucción en la vía respiratoria, ¿ya? Es lo que les decía hace rato. La mayoría es por eso, pero no todos. En esas personas, como en tu caso que me estás preguntando, ya hay que hacerle un estudio de la vía respiratoria. Habría que evaluarlo. El pediatra, bueno, generalmente lo tendría que hacer, pero si no puede ser cualquier médico. Ya hay que hacerle una evaluación. Para eso primero hay que mirarlo. Tenemos que mirarle la boquita, la naricita, a ver si no hay algo que está obstruyendo. Ya, y si no vemos nada a simple vista, le hacemos una radiografía que se llama radiografía de Kabum, así le llamamos, que es una radiografía que nos muestra la vía respiratoria y vemos si hay alguna obstrucción ya a este nivel. Probablemente si uno me dice que tiene 11 años
y le cierras la boca, pero no aguanta y se fatiga, puede que sea una expulsión. ¿Ya? Daño grave no, pero sí hay susceptibilidad a que más fácilmente se enferme. Es más, probablemente esa niña seguro le está dando más frecuentemente faringitis, amigdalitis, cosas así. ¿Ya? Y el otro problemita es el oxígeno, ¿ya? A menos cuando uno es niño necesita más oxígeno, y cuando tenemos obstrucción en la vía respiratoria, aunque sea mínimo, nos va a faltar oxígeno, aunque sea poquito. Y eso generalmente retrasa el desarrollo. No es que no vaya a ser normal, va a ser normal, pero va a tener un retraso en su desarrollo. De repente le cuesta más aprender las cosas, ¿ya? O incluso puede que esté cansada de día porque no respira bien de noche, dos cosas así. Habría que evaluar a tu sobrina, ¿no? A ver qué es lo que tiene, ¿ya? Ve, si no tiene resistencia al correr, no más probable que tenga un problema de la vía respiratoria. Habría que evaluarla, ¿ya? Si tiene su pediatra, que lo evalúe, y si no, cuando ya levante todo esto, me la llevas allá para que te la vea. Bien, entonces, esa sería la puerta de entrada. Vámonos al otro paso. Una vez que la bacteria o el virus o el agente infeccioso ha conseguido atravesar la piel o las mucosas, el siguiente paso sería el foco primario. ¿Qué es el foco primario? Ya por si acaso nosotros usamos la palabra foco en analogía a un foco que bota luz, ¿no? Entonces el foco es el centro de donde sale la luz. En este caso se le llama foco porque es el punto donde el agente infeccioso se va a desarrollar y a partir de aquí va a empezar a salir a otras partes del cuerpo. De ahí el nombre de foco. Entonces, si es primario, se refiere a que es el primer foco, ¿no? Porque pueden aparecer más en el transcurso de la enfermedad, como ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, una vez que el agente infeccioso consigue ingresar a nuestro tejido, significa atravesar las mucosas y la piel, va a encontrar gran cantidad de alimento. Tengan en cuenta que nuestro cuerpo adentro le proporciona alimento a todas nuestras células, ¿no? A todas nuestras células. Y por lo tanto los líquidos que tenemos adentro están ricos, ¿no? En alimentos, glucosa, aminoácidos, minerales, sodio, potasio, calcio, hierro, que también les sirven a las bacterias. Entonces ellas empiezan a alimentarse de esos nutrientes y ya podemos decir como si hayan llegado al paraíso, ¿no? Ya empiezan por lo tanto a reproducirse, ¿no? Porque si hay harto alimento se empiezan a reproducir. Entonces en ese punto empiezan a aumentar de número. A eso, por si acaso, le llamamos crecimiento. En esta materia me van a escuchar hablar bastante de la palabra crecimiento y es bueno que se les defina. La palabra crecimiento, por si acaso, no significa aumento de tamaño, como todo el mundo cree. La palabra crecimiento significa aumento de número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando un niño, nosotros decimos está creciendo, no nos referimos a la talla. Nos referimos a que su cuerpito está aumentando de número de células. Obviamente eso aumentará la talla, pero no nos estamos refiriendo a la talla. El crecimiento se refiere a aumento de número. Y si yo aquí en algún momento les digo, esta bacteria está en crecimiento, no me refiero a su tamaño, no se olviden, me refiero al número. Si eran 2 bacterias, luego serán 4, luego 6, luego 8, así, ¿no? Entonces, eso es crecimiento, aumento de número. Entonces, cuando un agente infeccioso entra dentro de nuestro cuerpo y encuentra gran cantidad de nutrientes, empieza a crecer, empieza a aumentar de número en ese lugar. Y al empezar a aumentar el número, le va a empezar pues a quitar el alimento a nuestras células que van a empezar a sufrir justamente por la falta de ese alimento. Y eso va a hacer que empiece en la zona a empezar el proceso, ¿ya? Pero en este punto estamos hablando todavía cuando ese agente infeccioso no ha sido detectado por nuestro sistema inmune, ¿ya? Porque cuando ha sido detectado por el sistema inmune, ya estaríamos hablando de la otra etapa, ¿ya?
Bien, entonces eso sería el foco primario. ¿Ya? Bien, la siguiente etapa, entonces, sería la respuesta inmune. Entonces aquí vamos a ver cómo nuestro cuerpo responde, ¿ya?, a ese agente infeccioso que acaba de ingresar a nuestro organismo. ¿Ya? Bien. No se olviden que decía hace rato. El agente infeccioso entró al tejido y estaba ahí. ¿Ya? Ahora, la primera respuesta que tenemos es en base a una célula que actúa como un patrullero. Es el macrófago. Los macrófagos son células que viven patrullando por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. ¿Ya? Los macrófagos son células que viven moviéndose por todo lado. ¿Ya? Son los patrulleros del cuerpo. Decimos siempre, son los primeros en llegar y los últimos en irse. Cuando hay un proceso infeccioso, ya, los que detectan a ese proceso son los macrófagos. ¿Ya? Y aquí, miren, el punto, este que estamos ahorita, es algo así como la suerte. ¿Ya? Ya que si un agente infeccioso es detectado por el macrófago a tiempo, cuando todavía no son muchos, de repente ese macrófago solito acaba con todos los agentes infecciosos y no enfermamos. Y ni nos enteramos que enteró ese agente infeccioso. Y lo interesante es que eso les pasa a ustedes todos los días. Ya, cada vez que ustedes se arañan, se raspan, se sacan un pelo, les pica un mosquito, esas son puertas de entrada, si se dan cuenta de lo que hemos hablado, ¿ya? Y por ahí entran bacterias, pero nuestros macrófagos están bien, los detectan y lo detienen, y por eso nos enteramos que nos entró un agente infeccioso, y nos están entrando todo el tiempo, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un gráfico, para que entiendan este punto, ya que se refiere. Eso es bueno para entender el por qué a veces enfermamos y a veces no. Siempre eso nos preguntan también. Ahí, bueno, aquí lo haré. Ahí. Ya, en ese espacio. Bien, para entenderle, vamos a hacer una analogía. Supongamos que tenemos una cárcel. Esa es nuestra cárcel y adentro vamos a tener a un preso. ¿Ya? Ese preso va a estar ahí adentro. ¿Ya? Ahora, por fuera de esa cárcel vamos a poner a los guardias. Perdón, lo usé sin querer. Ya. Vamos a invertir los colores. Entonces el preso es ese que está ahí, adentro. Ya, este. ¿Ya? Bien, y vamos a poner un guardia que va a vigilar a ese preso. ¿Ya? Ese guardia que es este rondito celeste. ¿Ya? Ahora, este preso, para poder escapar, va a cavar un túnel ya por debajo de la cárcel. ¿Ya? Entonces, va a ir cavando su túnel, pongámosle por acá. Así, ¿no? Va cavando su túnel y tendría que salir, pongámosle, en este punto. Ahí. Pero él está cavando su túnel por debajo, por el suelo. Por lo tanto, él no va a saber en qué momento el guardia pasa, porque el guardia está moviéndose, patrullando alrededor de esta cárcel.
Ya, y pongámosle que él se está moviendo en esa dirección. Entonces, él está caminando por ahí, va pasando, en algún momento llegará a este punto, aparecerá por acá y luego pasará y volverá así, ¿no? Entonces está dando vueltas por eso. Ya, el preso está acabando por abajo, por el subsuelo. Ya, sí, como el Chapo más o menos. Está acabando su túnel. Ya, entonces, ya, mire, la suerte es lo que jugará acá. Porque ni el guardia sabe que está acabando un túnel, ni el preso sabe en qué momento pasará el guardia. ¿Ya? Si el preso cava y sale en este punto cabalmente cuando el guardia acababa de pasar y le está dando la espalda, entonces ese preso conseguirá escapar, ¿no? Porque el guardia no lo verá y él salió cabalito en el momento en que el guardia está dando la espalda y entonces él excavará. Pero, ¿qué pasaría si sale en el momento en que el guardia estaba llegando y está mirando ahí? Entonces, él va a ver cuando él salga y lo capturará, no escapará. ¿Se dan cuenta? Es suerte. Y es algo así con nuestro cuerpo. ¿Ya? Las bacterias están entrando todo el tiempo al cuerpo y nuestros macrófagos están patrullando. Si la bacteria entró y el macrófago estaba pasando por ahí, lo detecta y lo mata. Y eso pasa la mayoría de las veces. Y por lo tanto, no enfermamos. ¿Ya? Porque si no, viviríamos enfermos. Porque cada vez que ustedes se rascan, cada vez que les pica un mosquito, se arrancan un pelo, se cortan las uñas, se hacen puertas de entrada y entran bacterias. Y nuestro sistema de defensa los detiene. ¿Ya? Pero alguna vez puede pasar que ese macrófago tarde en pasar y entonces la enfermedad se desarrolla. ¿Ya? ¿Qué puede hacer que tarde en pasar? Que el macrófago esté fallando. ¿Y por qué está fallando el macrófago? Porque no estamos alimentándolo bien. Es como que yo a este guardia no le pague su sueldo. ¿Le va a dar ganas de patrullar? No, no, ¿eh? Va a patrullar de mala gana, se va a sentar, no va a querer hará huelga. Pues lo mismo, nuestras células, cuando ustedes no las alimentan bien, no funcionan bien. Y eso hace que los agentes infecciosos los ataquen. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, cuando estamos hablando ahorita del virus famoso COVID, la mejor forma de evitarlo y curarse es alimentarse muy bien. ¿Ya? Hay enfermedades también que pueden dañar a los macrófagos de su función. La diabetes, por ejemplo, por eso los diabetes son más sensibles a las infecciones, porque sus células no están pudiendo usar la glucosa y por lo tanto no trabajan adecuadamente, ¿no? Ya, el macrófago es una célula y si no está pudiendo procesar bien la glucosa, no puede funcionar bien y entonces eso hace que falle y las bacterias pues nos pueden atacar. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces es importante entender este punto. ¿Ya? Si yo mantengo en buenas condiciones a los patrulleros, entonces no va a escapar nunca ese preso. Es más, si yo aumento otro patrullero acá y otro patrullero por acá, nunca escapará, se dan cuenta. Pero si yo les empiezo a quitar los patrulleros, entonces sí escapará. Lo mismo es con la enfermedad. Si no le pagaste a tus guardias. Ya, cierto. Tenemos guardias que reciben sobornos. Como policías. Bueno, pero así es, para que lo entiendan. Es un poco de suerte, ¿ya? Ya por eso, a veces cuando las personas te preguntan, ¿por qué me enfermé? Es bien difícil responderles el por qué, ¿no? Porque a muchos les cuesta entender estos conceptos que ahorita estoy explicando así, tal vez facilito para que lo entiendan, pero es un poquito hacerle entender eso a las personas. Peor si no entienden lo que ustedes van a aprender en esta materia, ¿ya? Porque van a ver, cuando hablamos de infecciones a menos, la gente siempre trata de buscar culpables, ¿ya? Siempre van a tratar de decir, ¿y por qué? ¿Y dónde? Y seguro ya comió en la calle, la típica frase. Cuando una madre me trae a su hijo y le da fiebre tifoidea, ¿no? Yo le digo, esa bacteria se transmite a todos los alimentos, ya no vas, le da un sopapo y le dice, seguro comiste en la calle, ¿no? Y el chico de repente había comido en la calle, ¿no? ¿Ya? Entonces,
es eso. Y sí, interesantemente, mire, se enojan, sí. Cuando yo a la madre le explico y le digo que a veces, si quiere buscar un culpable, a veces es ella misma, ¿no? Pucha, se enojan con uno. Así que es bien difícil hacer entender esto a la gente, ¿ya? Pero ustedes ya lo están entendiendo y ya saben cómo ocurre, ¿ya? Ahora, aquí le vamos a aumentar otro factor interesante sobre lo que estamos viendo justamente, ¿ya? Ese macrófago que le estoy hablando, ya que están viendo que es el patrullero, tiene capacidad limitada, ¿ya? Puede destruir él solito hasta 100 agentes. Eso significa, si entraron 100 bacterias, él solito va a poder con esas 100 bacterias. Y si son menos, mejor. Pero, si entran más, póngale que son 200, 300 bacterias, entonces ese macrófago no va a poder con todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago cuando no puede con todos? Se mata. Se mata a sí mismo. ¿Ya? Pero no se mata de forma directa, no es que se suicida, por si acaso, sino que cuando se mete a las bacterias dentro de él, para poder matar estas bacterias, el macrófago produce sustancias químicas tóxicas, que las bota a las bacterias para matarlas. Pero si son muchas, si son más de 100, va a producir tantas sustancias tóxicas que no solamente va a matar a la bacteria, sino también se mata a sí mismo, ¿ya? De tal manera que si hay más de 100, el solito no puede, ¿ya? Pero esta muerte de este macrófago sirve para llamar a otras células, ya que cuando un macrófago muere, quedan libres muchas sustancias que sirven para atraer a otras células. Eso se llama quimiotaxis. Y es lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Esto de acá, y cómo esas sustancias químicas inician el proceso inflamatorio, que es el mecanismo de defensa principal, ¿ya? Bien, entonces ya saben cómo empieza todo. Ya mañana continuamos con esta historia y qué pasó con ese preso. Bien, entonces ahí quedamos por hoy, chicos. Ya la respuesta a la pregunta que les he dejado ahí, respóndanla, o sea, para divertirnos un poquito. Ya, ya estoy publicando los cuestionarios y el trabajo de la materia para que vayan viendo. Les he puesto un libro que es de apoyo, no os va a tomar examen de eso, pero les sirve para que ustedes profundicen su conocimiento. ¿Listo? Bien, nos vemos mañana. Se cuidan. Sí, esta historia continuará. Chao, chao, chicos.